¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estáis? Tenía muchas ganas de hacer este directo. Este directo va a ser espectacular, seguro. Hoy, después de la final del Mundial de Fútbol de Qatar de ayer, estoy emocionado al deciros que voy a hablar sobre fútbol, pero no de fútbol, sino de todo este tema de que todo estaba amañado, de que los masones tienen el fútbol controlado, de que tenía que ganar Messi porque sí, de que el resultado del 3-3 con Francia es el 33 masón y toda esta cosa que he ido viendo. La verdad que para empezar, para sembrar o para introducir un poco el tema, tengo que decir que, bueno, yo primeramente soy alguien que he jugado a fútbol desde pequeñito, me encanta el fútbol, antes era súper fanático, muy culé, muy del Barça, y con el tiempo obviamente y el conocimiento y la vida, uno al final no pierde el gusto porque me gusta mucho el fútbol, me sigue gustando mucho el fútbol, pero sí que ya no fanatizas. Ya no es aquello de, si gana mi equipo bien y si no mal. Simplemente lo disfrutas porque te gusta el fútbol, lo televisen o no lo televisen, igual que te gustan otras cosas, como por ejemplo también me gusta o me interesa el ajedrez, o me interesa el baloncesto, o me interesa el tenis, o me interesa, yo qué sé, muchos deportes me interesan, por lo tanto, es un entretenimiento, un hobby, una pasión, llámalo como quieras, que tiene todo el sentido de que a mucha gente le pueda llegar a gustar, ¿vale? Partiendo de esa base, yo podría aquí dar una charla sobre fútbol, pero evidentemente no lo voy a hacer, pero sí que puedo decir que, bueno, que intento ver el fútbol desde ese conocimiento, desde el conocimiento un poco ajedrecístico, cómo se mueven los jugadores, las tácticas, estrategias y demás. Y eso me permite hablar con cierta propiedad, con cierta propiedad. Obviamente, bueno, yo os podría decir que juego en primera división de fútbol sala de Suiza, que no está mal, con himnos y todo y árbitros FIFA, o sea que no está mal el dato, pero no he estado obviamente en ningún equipo de élite, ni sé cómo funciona por dentro todo, ni evidentemente, bueno, pues me he movido ni por los altos estamentos de la FIFA, ni de la UEFA, ni de ningún club, ni de nada. Pero desde mi humilde conocimiento voy a hablar y voy a intentar desarrollar este tema porque creo que es muy importante, sobre todo para hacernos una idea, primero, de cuán complejo es todo, y segundo, para intentar, pues eso, aclarar algunas cosas que creo que son importantes. Yo siempre digo una cosa, yo cuando empecé a hacer vídeos en Instagram, fue sentir que ante lo que estaba pasando en el mundo, en 2020, oye, veo ciertas cosas, me baso en fundamentos y a partir de eso intento reflexionar, intento compartirlo con los demás, porque tengo la sensación de que habrá gente ahí que también pensará lo mismo que yo, o pensará parecido, y a lo mejor ahí nos conectamos y nos encontramos, y oye, podemos hablar y reflexionar y ver si podemos hacer alguna cosa al respecto o no. En este caso es un poco lo mismo para mí. Yo ya sabéis, siempre lo he dicho, yo no me posiciono con nada ni con nadie en ese sentido, yo entiendo la vida como un juego de variables, de posibilidades, de números, de información que uno tiene que entender profundamente, porque si no lo entiendes profundamente al final te dejas llevar por los juicios, por las creencias, por la moral del bien y del mal, y al final el bien y el mal nada es bueno como tal ni nada es malo como tal, todos son perspectivas, y el que se introduce en esto de las perspectivas y demás, empieza a entender que la vida no va de bien o mal, sino que va de grados, vibraciones, información, como decía, y demás. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es lo mismo de siempre. Lo que voy a hacer es intentar compartiros mi visión de las cosas, mi pensamiento acerca de todo este tema, para, bueno, que el que conecte, conecte, el que no conecte, no conecte, obviamente, todos somos distintos, y es importante que, bueno, cada uno, pues, comparta lo que sienta, libertad de expresión, y ya está, a partir de aquí, oye, pues habrá gente que verá cosas a lo mejor distintas a como las veía, y habrá gente que seguirá a lo mejor RQR con lo que pensaba, y no pasa nada, y es maravilloso, ¿vale? Empezamos. Mundial de Fútbol, Qatar. Qatar fue seleccionado hace unos años para hacer este mundial y no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda de que ahí hubo un tema gordo de corrupción, no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Si uno analiza un poco cómo funciona la FIFA, hay un documental en Netflix también que lo cuenta bastante, y bueno, uno siempre ha estado interesado un poco en todo esto, no me cabe la menor duda de que Qatar, no teniendo historia futbolística, no siendo en este caso tampoco un país de la África. Qatar es Asia, ¿no? Qatar es Asia. Un país africano que a lo mejor interese explotar un poco por ahí, como pasó con Sudáfrica. O sea, es un país que en principio no tiene ningún tipo de relación con el fútbol como tal. Es un país que lo que intenta es, a golpe de talonario, actualizar ese país,
hacerlo moderno, atractivo para la gente, para los turistas, y también lavar un poco la imagen de jerarquía o de política, o de, bueno, no sé si llamarlo política, de imposición jerárquica gubernamental, vamos a decirlo así. Intentar aproximarse a lo que sería pues la cultura mundial, que exista en el mundo, ponerlo en el mapa, etcétera, etcétera. Entonces, repito, a mí no me cabe la menor duda de que la elección de Qatar como sede para el Mundial 2022, que ha sido este Mundial pasado, es totalmente corrupta. Hay mucho dinero de por medio, seguro. Mucho dinero de por medio, mucho interés. Y sabemos que en estos estamentos, al final, los directivos, ejecutivos que están ahí, oye, al final, si te pagan 1 millón en B o te lo meten en un paraíso fiscal, algunos dirán que no, pero otros dirán que sí. Y el funcionamiento de estas elecciones va a votos. Hay tantos votos, ya ha pasado esto en el pasado, ya ha habido pelotazos en este sentido. Y se han confirmado. Entonces hay una serie de votos y si tú echas cuentas, dices, bueno, no me hace falta comprarlos a todos. Compro a los que de alguna manera son comprables y los que a lo mejor puedan ser afines me van a votar. Por lo tanto, va un poco así. Qatar, como sabéis, para llegar a este mundial tuvo que construir estadios. Tuvo que construir estadios y tuvo que conseguir unas infraestructuras especiales para este mundial. A toda prisa, intentando invertir en mucha mano de obra, en mucha ingeniería al respecto. Cosa que a lo mejor en otro país, esto para que se entienda, por ejemplo, si se hiciera mañana un mundial en España, no habría que construir estadios. O a lo mejor uno, pero no habría que construir. ¿Por qué? Porque ya están los estadios del Barça, del Madrid, del Atlético de Madrid, del Sevilla, etcétera, etcétera. En otro país como Italia, Francia, Holanda, Brasil incluso, no haría falta, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entender que Qatar en este caso no solo tuvo que poner muchísima pasta para que se hiciera este mundial ahí, sino que además tuvo que invertir en esas infraestructuras, estadios, organización, etcétera, etcétera. Se cuenta, que en las obras a toda prisa de estos estadios, de estas infraestructuras, murieron alrededor de 6.500 personas. La mayoría de ellos inmigrantes de la zona asiática, que, bueno, pues que trabajaban, como os podéis imaginar, 10, 12, 14 horas al día en las condiciones que debían de trabajar ahí, imaginaos, para que mueran 6.500, que eso es lo que nos llega. Esto es como un poco lo de China, lo que te llega. Ellos dicen 600 y pico. O sea, Qatar reconoce 600 y pico. Luego la prensa dice 6.500. O sea, que haceros una idea, ¿vale? Yo apostaría por más, incluso. Y esa es una realidad. Otro tema importante que quiero tocar antes de empezar ya con lo que es el fútbol y tal, sería que en Qatar está prohibido ser homosexual, en un momento como este. Con lo cual te llama la atención que en un mundo que va hacia ese nuevo orden mundial, esa Agenda 2030, totalmente de identidad de género, totalmente buscando la diversidad casi a dedo, casi a catálogo, llama la atención que justo esto se organice en un país como Qatar en el que está prohibida en sí la homosexualidad. Y esto lo digo por una cosa. ¿Por qué? Porque si uno lo piensa, dice, vale, la Agenda 2030, yo supongo que todo el mundo que me escucha ahora mismo estará de acuerdo en que es súper pro identidad de género, que haya 150 y la madre, y que cada uno se busque un poco la vida para entender qué es, qué no es y demás. Y hay un lío tremendo, ¿vale? En todo esto. Y esto estamos de acuerdo en que va directo a la Agenda 2030, va de la mano. Entonces, aquí ya hay una contradicción. ¿Por qué, si la Agenda 2030 pretende montar un lío a nivel de identidad de género, por qué se hace en un país como Qatar? A mí, por ejemplo, me hubiera cuadrado en ese aspecto, si yo lo pienso en plan, todos son lo mismo y todos están compinchados, si lo pienso así, me hubiera cuadrado que en algún momento del Mundial hubiera habido algún jugador de fútbol que hubiera dicho que es homosexual, o algún periodista, o algún entrenador, o algún país como Alemania, en este caso lo intentó, hiciera un poco de hincapié, un poco de reivindicación de los derechos homosexuales y demás, que lo hizo. Pero no ha habido más, no ha habido ningún tema al respecto, no ha habido mucha más controversia. Por lo tanto, aquí podemos decir que, oye, una cosa es la Agenda 2030 que va en una dirección, y otra cosa es esto, que uno puede pensar a priori que está muy relacionado, pero en ese aspecto no hay ninguna relación. Porque ya os digo que Qatar es un país en el que la homosexualidad está prohibida. Por lo tanto, eso nos hace ver que aquí hay unas capas. Siempre lo digo, cuando pensamos en los que controlan el mundo, las élites, los que controlan el mundo, son capas. Son juegos de poder total, se pelean entre ellos, van a por ellos, hay núcleos, hay diferentes bandos, vamos a decirlo así, hay diferentes facciones. Por lo tanto, siempre hay que pensarlo así. El que piense que son un grupo que están ahí y que hacen todo como les da la gana y demás, que se olvide. Es total error. Pero ¿qué pasa aquí? Que es mucho más fácil pensarlo así.
Y es mucho más fácil, y esto lo digo para que no se me olvide, es mucho más fácil que yo salga aquí y diga, no, mira, esto está todo comprado, todo es un montaje, es que iba a ganar Argentina seguro, es que lo de Messi estaba ya compinchado, es que Francia se iba a dejar... Es mucho más fácil. Si yo salgo y digo esto, seguramente mucha más gente me aplaudirá, porque al final la gente que me sigue es gente que siempre tiene un pensamiento alternativo, por lo tanto, por mayoría, si yo salgo aquí y digo, no, mira, estaba todo comprado, es que seguramente este vídeo correría más. Sin embargo, no es lo que yo veo. Y además, no es la verdad. ¿Por qué? Porque se puede demostrar. Y lo voy a hacer aquí. Y voy a explicar cosas que sé seguro al 100% que hacen que eso no tenga ningún sentido. Y yo siempre digo y abogo por fundamentar las cosas, reflexionar las cosas, entender las cosas de verdad, profundamente, hacer una visión holística, perspectivas, etcétera, etcétera. Como estoy intentando hacer aquí. Entonces, para mí eso es la ciencia, es el pensamiento científico verdadero. El no me fío de nada, no me fío de nadie, voy a analizar cada cosa de lo que sé y de lo que no sé y voy a ver qué cuadra, qué no cuadra, qué dejo en puede ser, qué dejo en seguro que no y qué dejo en seguro que sí. Y ya está, para mí ese es el asunto. Entonces, volviendo a la narración inicial y volviendo al mundial, yo lo que veo, como os decía, ya sabemos que hay unas élites, obviamente, en diferentes grados, hay unos niveles de poder. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla, que es igual que hay unos cerdos, unas ovejas y unas vacas y unos granjeros que se dedican cada uno de ellos a cuidar su ganado, arriba funciona igual. Y eso no significa que el de los cerdos, el de las vacas y el de las ovejas sean amigos, ni trabajen juntos, ni se vayan ayudando y que vayan contra los animales. Significa que cada uno se cuida de su poder, que cada uno se cuida de su rebaño. ¿Por qué? Porque le interesa mantener su rebaño para mantener su poder, en este caso, en esa granja. A nivel élites es lo mismo. Cada uno busca su poder por la inercia de la vida, de la realidad. El que no encuentra su poder en él, cualquier persona, ser humano que no encuentre su poder en él, lo va a ir a buscar fuera. Si yo no encuentro mi propósito, mi plenitud, la voy a ir a buscar fuera. Voy a ir a que el mundo me vea desde el éxito, desde la fama, desde la riqueza, desde el estatus. Cuando yo no tengo eso dentro, lo voy a buscar fuera siempre. Por eso existen diferentes marcas de coche, diferentes marcas de ropa, diferentes marcas de colonia, diferentes trabajos que dan diferentes emolumentos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay arriba, o gran parte de lo que hay arriba, no es más que eso. Puede ser más dirigido o menos dirigido, pero no es más que eso. Seres humanos que fueron a buscar el poder fuera porque no lo encontraron dentro, vete a saber por qué, traumas, condicionamientos, dónde habían nacido, etcétera, etcétera, y que por inercia de la vida, porque existen esos caminos, uno termina, vete a saber dónde. Y esto es importante entenderlo, porque hay que entender cómo funcionan los mecanismos de la realidad. Y los mecanismos de la realidad abajo funcionan igual que arriba, o muy parecido. Si yo me saco una carrera, me meto en según qué empresa con unos contactos, subiré más en la pirámide que si no tengo eso, o que si soy un puto crack también a lo mejor. Pero en general, esos caminos están establecidos abajo también. Solo hay que observar, solo hay que darse cuenta. Arriba funciona igual. Entonces, entendemos esto, entendemos los diferentes poderes fácticos, entendemos que dentro de todo ese mundillo, con algunos te vas a entender porque tenéis intereses en común, con otros no te vas a entender, a uno los vas a traicionar, a otros no los vas a traicionar, y es un juego de locos. Yo siempre digo, sistema está establecido para que el ser humano de abajo se vea limitado, reprimido, controlado en esa zona de seguridad que marcan los gobiernos, y el ser humano de abajo es una cosa, pero ese sistema está construido para los de abajo. A partir de arriba, lo que se cuidan es del anonimato, lo que se cuidan es de que la información sea completamente privada y completamente inaccesible para nadie, punto. Entonces, simplemente lo que van jugando es a un juego de caretas, de cartas, de póker, vamos a decirlo así, en el que cada uno tiene su propio interés en sus diferentes grados. Y esto es lo que quiero que sobre todo se entienda. Porque aquí hay un grado, por ejemplo, corporativista. Hay muchas empresas implicadas en este tipo de mundiales. Ayer veía la publicidad de Coca-Cola con el poder que tiene Coca-Cola. Muchas otras corporaciones seguro que están ahí. Hay implicado a nivel gubernamental un montón de presidentes de países o ministros. Vete a saber de qué países y de qué posición y con qué vida
en la oscuridad, porque claro, un ministro colocadito en un país que parece que no es nadie, luego a lo mejor a nivel masónico, Illuminati o cualquier cosa de estas, igual es un grado altísimo, porque al final juegan con eso, juegan con la doble cara. Luego había cataríes, jeques árabes que estaban allí también, cuando salen a entregar los premios a los jugadores, los jefes árabes, cataríes y demás, también están por ahí. O sea, hay una mezcla de muchísimas cosas, de muchísimos intereses. Entonces, no es tan fácil como, mira, todos están compinchados. No va así, eso no existe, ¿vale? Entonces, yo es desde donde quiero partir, que entendamos una cosa que para mí es muy importante, muy importante. Cuando analizamos la vida, cuando yo pienso, ¿qué es la vida? ¿De qué está compuesta la vida? ¿Cuáles son las direcciones, directrices, ciclos de la vida real dentro de la complejidad que hay y dentro de que yo no puedo acceder a la verdad absoluta porque no me da la cabeza, ¿vale? ¿Qué es la vida? Vamos a intentar intuirlo. La vida es la creación de todo eso. La vida es la creación de ti y de mí, de todo lo que sucede, de todo lo que ocurre. La vida al final no es más que una conjugación matemática en la que todo va dándose de forma en parte determinista, podemos pensarlo, todo tiene una causa y un efecto, en parte se va expandiendo todo y por lo tanto hay zonas creativas en las que hay un libre albedrío que vete a saber de dónde viene, etcétera, etcétera. Pero todo lo que sucede es el resultado de esas leyes naturales, matemáticas, metafísicas, físicas de la vida. Y es así. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto de las élites, todo esto de los grados, todo esto de la pirámide está dentro de la vida. Entonces, ¿eso qué significa? Que no son el control o los que controlan la vida, la realidad en sí. Lo que controlan es, en este caso, a una especie. O en este caso, a un gran porcentaje de una especie. O en este caso, a o controlar un mundial de fútbol para que vaya en la dirección mediática que interesa. Pero simplemente es eso. Eso no significa que no tengan sentido en la vida. Si existen y esto está pasando, y siempre lo digo, es porque el humano de abajo es tan ignorante todavía, es tan inconsciente todavía, que permite esclavizarse porque cree que es la mejor solución para vivir mejor. Esto es como cuando un atún va a ser cazado en el mar, entonces le ponen la trampa, al atún le ponen la red de esta que se mete y el atún cree que está escapando, pero en realidad se está metiendo hasta el final del saco, hasta el final de la red. Lo que pasa es que no se da cuenta. Con nosotros es lo mismo. Cuando nacemos nos van metiendo en esa red que vamos entrando pensando, no, mira, si voy por aquí me irá mejor. Si estudio me irá mejor, si soy formal me irá mejor, si me porto bien me irá mejor, si tengo una buena carrera me irá mejor. Si compro una hipoteca me irá mejor, si tengo una familia me irá mejor, y si hago todo lo que me dice el sistema y me pincho y me pongo un bozal, me irá mejor. Y luego la gente está como está. Entonces, ¿qué es? Una huida hacia adelante. La gente realmente está tan atrapada en sistemas culturales y de inercias de la realidad que no se da ni cuenta. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que esto es una creación en parte por estas élites que pueden controlar en cierta manera las direcciones de la ingeniería social y en parte por la misma vida. Porque la vida, como el cerdo era controlado por el granjero o es controlado por el granjero, la misma vida crea el cerdo y el granjero. Y la misma vida permite que el granjero gestione los cerdos y los mate luego y los sacrifique para que la gente coma. Esto es así, la vida lo crea. Entonces lo que tenemos que hacer es, más allá de pensar si está bien o está mal, es entender que la vida, que Dios, si quieres, está generando esa realidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué se genera esa realidad? ¿Por qué existe? Porque es una realidad, de facto, que existe, es la verdad en ese aspecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede? La realidad está para ser experimentada, siempre lo digo aquí, el que quiera una humanidad en la que todo el mundo se ame y todo el mundo se abrace y todo el mundo se bese y todo el mundo esto, va a pasarlo muy mal. Va a pasarlo muy mal porque no estamos en esa época. No estamos en la época en la que la humanidad va a derivar en 5, 10, 15 años en una hermandad total en la que todos nos sobrepongamos a los dictámenes que vienen de la pirámide de arriba y seamos todos felices y como perdices. Eso no va a pasar. De hecho, según mis proyecciones, y esto ya es muy subjetivo, queda muchísimo, ¿eh? Queda muchísimo, eso no va a pasar. Otra cosa es que el humano seguirá evolucionando. El ser humano va a evolucionar y sigue evolucionando. Yo hoy ponía en un tuit, la gente que ve lo del mundial como algo negativo, la gente que ve que por el fútbol, por una pelotita, la gente se vuelve loca y celebra en las calles y salen millones de personas y demás, tiene que entender que esa misma gente, más o menos, dentro o en el pasado, hace muchas décadas, las celebraciones que hacía a ese nivel eran por guerras.
era cuando su país ganaba una guerra o conquistaba otro país o no era vencido por otro país. Entonces, esa misma celebración que antaño era por una guerra, hoy es por una pelota. ¿Eso qué significa? Que la gente antes celebraba muertes. No se daba cuenta de que moría gente y celebraba esas muertes. Ahora, en esta evolución, démonos cuenta que, sea como sea, la gente sale a la calle y celebra que entre o no una pelota. ¿Que puede parecerte tonto? Claro que sí. ¿Que puede parecerte una tontería? Claro que sí. ¿Que puede parecerte algo superficial? Algo que al final denota una irracionalidad total, una incomprensión del mundo, etcétera, etcétera. Claro que sí, puede parecértelo. Pero piénsalo a nivel evolutivo. El ser humano de hoy ya no celebra muertes, celebra goles. Y visto así dices, es que hay una evolución. El tema es si cada uno de nosotros lo que pretende es que la evolución vaya donde creo que tiene que ir. Si quiero que vaya hacia ahí y no va, me voy a frustrar. Entonces, ese es el gran problema que tenemos una ansiedad, aquellos que vamos dándonos cuenta de cómo funciona el mundo, hay una ansiedad de que se solucionen las cosas, de que se arreglen, de que haya un despertar masivo, un crecimiento en consciencia y un funcionamiento como uno cree, que al final eso no lleva a nada. Porque ¿qué te está contando el mundo? Otra cosa. El mundo te está contando que hay millones y miles de millones de personas que no están ni mucho menos preparadas para dejar de celebrar un gol y empezar a darse cuenta de que detrás de eso existe una corrupción y existe un manejo y existen comportamientos de ingeniería social maquiavélicos. No están preparados. Si yo me he dado cuenta, si yo por lo que sea en la vida me he dado cuenta, oye, voy a celebrar que me he dado cuenta. No voy a esperar que los demás se den cuenta como yo. Yo puedo informar, yo puedo compartir, pero esperar que los demás piensen o lo vean como yo es intentar salvar el mundo, es intentar cambiarlo de fuera. Y para lo que te tiene que servir este conocimiento es para cambiarte a ti mismo, para darte cuenta de la ventaja o del valor que tiene saber y conocer esa información y poder darte cuenta y darle valor y aprovecharlo para darle un poder y un propósito a tu vida y decir, coño, yo ya sé esto, ya no me engañan más. Pues si no me engañan, voy a utilizar lo que sé a mi favor, para los demás, para conectar, para hacer cosas nuevas, para crear, para proyectar, etcétera, etcétera. ¿Por qué sigo esperando a que el resto despierte y se dé cuenta? Es absurdo. Es querer cambiar el mundo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para intentar cambiar el mundo? Para cambiarlo a perfección. Si es todo perfecto. ¿Quién soy yo? Un individuo de mierda que no sabe nada, que está aquí, que sabe 4 cosas, se cree que es alguien, no sé qué. ¿Quién soy yo para cambiar el mundo? No tiene ningún sentido. Pero nos lo creemos. Es parte de la esclavitud, creerse que uno va a cambiar el mundo en la dirección que desea cambiarla. Es incontrolable. Es que no pueden ni todas las élites juntas. Y lo vamos a demostrar con esto. No pueden. Es imposible. La vida es mucho más poderosa que cualquier tipo de poder elitista, jerarquizado y de estos que estamos comentando. Masónico, sectario, llámalo como quieras. La vida es muy superior porque la vida los crea. No son ellos los que crean la vida y la realidad. Es la vida la que los crea. Ellos solo simplemente te distraen. Consiguen distraernos para que distraídos entreguemos nuestra energía. Fin de la historia. Pero tú eres el que decide si entregas tu energía o no. Tú eres cuando tienes ese control, ese conocimiento, esa gestión, el que decide si lo entregas o no. Entonces eres tú el que tiene que buscar o encontrar la manera de dejar de vivir bajo el yugo de todo esto y generar nuevas proyecciones, realidades, situaciones, etcétera, etcétera. Porque es la vida en ti la que te está impulsando. Es la vida, la luz, la energía la que te está impulsando a ser aquello que es incontrolable también por estos de arriba. Y esto es lo que a mí me gustaría que se entienda. Entonces, dicho esto, y si alguien tiene alguna pregunta que la haga aquí en el icono de las preguntas, que veo que hay movimiento en el chat, pero obviamente no lo veré porque estoy en mí, y luego las leo y las respondo, entramos en el Mundial, ¿vale? Yo he leído muchos comentarios, mucha información, como decía al principio, es que Messi se hace una foto con una cabra, es que Messi hace una celebración así, no sé cuántos, hace 7 años, es que si fulanito de tal se ha puesto Messi también una bata negra, que yo colgué ayer la foto para generar un poco también de pensamiento colectivo, porque eso es un ritual de no sé qué, es que el símbolo del Mundial de Qatar es como una serpiente, como un dragón que hace así, como el símbolo del infinito, y eso tiene una simbología. Es que los penaltis o los goles siempre son en minutos que tienen una simbología numerológica, el 33, el 11, el no sé qué, el no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a meter ahí de lleno. Lo primero, desde donde parto, y es donde os decía
cosas que estoy seguro. Esto que os voy a decir ahora, que te voy a decir ahora, es seguro. Es imposible, y repito, imposible cambiar en sí el resultado, el devenir, cómo finaliza un partido o un mundial, vamos a decirlo así, de estas características. Es imposible. Y voy a explicarlo, obviamente, porque esto no es una creencia, esto es una certeza. Imposible. ¿Por qué? Primero, si tú quisieras intentar controlar un resultado en un mundial como este, ya no te hablo de un partido de tercera división de Suecia en el que hay una casa de apuestas que la gente se ha compinchado y no sé qué. Te hablo de un mundial a este nivel. Es imposible. ¿Por qué? Primero, tendrías que comprar no solo a un país. Tendrías que comprar, si no a todos, a muchos países o a aquellos países que se van a enfrentar contra el que quieres que gane. Entonces, imagínate, Argentina juega 3 países, 4, 5, 6, creo que 6 o 7 países. Tendrías que comprar por lo menos a esos 7 países y conseguir que ninguno hable. Eso para empezar. Conseguir controlar a esos países y conseguir que ninguno hable. Con lo que significa representar a tu país en un mundial. Que esto a lo mejor a alguno que no esté dentro del pensamiento futbolístico le puede costar, pero es que cuando uno ve, por ejemplo, a Marruecos en este mundial, rezando a la Meca, cuando acaban los partidos rezando a la Meca, con la gente en el público llenando estadios y demás, uno dice, ¿cómo estos jugadores ante qué van a estar todos, porque tiene que ser todo el equipo, compinchados, porque les han dado un dinero para dejarse ganar, o para hacer un penalti, o para vete a saber qué? Es imposible, de base, pero ya no solo un país, sino 7 países. La mayoría de esos países, los jugadores son multimillonarios. Es que ya no les podrías comprar con dinero. ¿Cómo les compras? No puedes comprarles con dinero. Porque tú a un jugador como Neymar, o como Mbappé, o como Modric, por ejemplo, que a lo mejor cobran 30, 40, 50 millones de euros al año, como tú, ¿con qué dinero? ¿Cuánto dinero le tienes que pagar para que cualquier tío de estos acceda y no hable y no corra y no salga y demás? Sería un escándalo. El mero hecho de intentar comprar a un jugador para que ese jugador haga algo sería un escándalo. Ya sería algo que estate por seguro, no tengas ninguna duda de que saltaría. Porque esto sería así, sería un absoluto escándalo. Pero no me quedo aquí, porque al final hay que fundamentarlo. No me quedo aquí. Si uno analiza un partido de fútbol, tiene que darse cuenta de la cantidad de variables que hay. Es decir, si hubiera algún equipo que se deja, o un árbitro comprado que se declina hacia un equipo u otro, no solo se notaría, sino que además ese equipo prácticamente no podría chutar a puerta, tendría que dejarse chutar a puerta, el equipo que quieres que gane tendría que meter esos goles, con lo cual se notaría escandaloso, porque si alguien ha visto un partido amañado de tercera o cuarta división de algún país de estos, vamos, es que es obvio, no hay ninguna duda, o a lo mejor la hay incluso, pero que el equipo no está presentando ningún tipo de resistencia. Tú cuando ves un mundial, van como locos. O sea, si tú ves un mundial realmente, van como putos locos. O sea, es que son animales como locos jugando a no sé cuántas pulsaciones, dejándose la vida. Y la mayoría de partidos han estado de un igualado increíble. O sea, que es que la balanza estaba en todo momento, en un minuto cambiaba todo. Todos los partidos. Entonces, es que es imposible comprar a esos jugadores, que nadie hable, que encima no se note y demás. Pero por si eso fuera poco, por si te parece poco que eso no son motivos suficientes y demás, a día de hoy existe una tecnología de arbitraje. ¿Y esto qué significa? Que es que hasta los fueras de juego son automáticos. Hoy en día un fuera de juego que antes, un árbitro, oye, me ha parecido que estaba en línea, lo dejo estar y no pasa nada. Y antes había escándalos porque un jugador estaba medio metro adelantado, no lo habían visto y era gol y no se pitaba. Ahora no se puede. Porque hay un videoarbitraje automático que cuando por 1 centímetro un jugador se pasa del otro es fuera de juego. Entonces no se puede controlar. Hay un videoarbitraje incluso de si entra el balón o no entra, de si sale por la banda o no sale, de si el jugador chuta la pelota a la velocidad de la pelota. Hay un videoarbitraje de los penaltis. Se revisan la jugada 5 árbitros que tendrían que estar los 5 comprados, revisan una jugada para ver si es penalti o no lo es. Y además lo ves tú. Lo ven todos los espectadores. ¿Eso qué significa? Que si hay algo que no es penalti y pitan penalti, todo el mundo lo va a ver y va a ser un escándalo y aquí se va a preguntar todo Dios cosas. Por lo tanto, hay toda una instrumentalización del fútbol hoy en día. Hay muchísimo control. O sea, no es que fuera evidente, es que sería algo clamoroso. Sería algo increíble, sería algo que lo vería hasta un niño de 7 años. Entonces, es imposible. Luego,
Imaginemos que todo estaba hecho para que ganara Argentina y tal, y el que piense esto porque Messi, no sé qué. Argentina, por ejemplo, perdió el primer partido mundial. Perdió el primer partido con Arabia Saudí. ¿Por qué no lo ganó? Uno se preguntaría, bueno, perdió el primero como para despistar. Se dejó, no sé qué pasó, perdió el primero para despistar. Y luego el resto no. Argentina, en este caso, en los cuartos de final jugó con Holanda. Y Argentina iba ganando 2-0 en ese partido. Gana 2-0 y en los últimos 5 minutos le empatan el partido 2-2. Se van a la prórroga. Y en ese momento, cuando se van a la prórroga, se van a los penaltis. Entonces, la pregunta que yo le hago a la gente: ¿cómo controlas los penaltis? Jugadores que van 1-1 a chutar a un portero. ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo controlas? Porque uno pensará, no, es que el portero se puede dejar. Primero, que sería hiper ultra clamoroso. O sea, ¿cómo se deja un portero? O sea, que alguno piense un momento, cuando tú te chutan el balón, porque todos los jugadores se han chutado a marcar. O sea, no ha habido ningún jugador, ninguna selección que tú digas, no, mira, han chutado fuera, o han chutado muy mal, España ha chutado muy mal, pero aposta, han chutado muy mal, o lo que sea, claramente, y mira. ¿Tú cómo te dejas como portero? Es decir, tú te pones de portero, te chutan fuerte, y tú para dejarte, ¿qué haces? Tirarte para el lado que no es, ¿y cómo sabes que es el lado que no es? No, porque ya lo saben de antes. ¿Y cómo sabes que, aun haciendo eso, no la va a tirar fuera? ¿Y cómo sabes que el otro portero la va a parar? Porque hay un portero rival que también se tira y la tiene que parar. Entonces, es imposible. Entonces, solo una mente que ignora completamente cómo funciona el mundo y que además se cree que todo eso puede ser controlado, puede pensar que está amañado. Es que es imposible, literalmente. Entonces, habla de muchísimo desconocimiento. Habla de también muchísima despreocupación. Y habla de un pensamiento, que yo lo que he visto mucho, un pensamiento de, no, es que lo controlan todo. Entonces, si lo controlan todo, ¿qué hacemos aquí? Entonces, ¿qué hago yo haciendo este vídeo? Entonces, ¿por qué no estoy pinchado? ¿Y por qué no estoy en la cárcel? ¿Y por qué no estoy ya señalado por todo el mundo? ¿Y por qué tengo libertad para hablar aquí o allí? Ha habido censura, obviamente. Pero entonces, si está todo controlado, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto si no tengo nada que hacer? Si está todo controlado. Es que, si estuviera controlado a ese nivel, hostia, ¿y por qué no han conseguido ya meternos un chip y han conseguido ya meter cámaras hasta en tu casa? Ya han conseguido ya que el 5G se te meta en el cerebro a un nivel increíble. Porque si te controlan a ese nivel de esa manera, hostia, pues ya está, ¿no? Estaría chupado. No habría ningún tipo de problema, ya estaría todo hecho. Entonces, ¿qué hacemos aquí entonces? ¿Para qué intentamos comunicar esto? ¿Para qué intento hablar yo? Si pues está todo controlado a ese nivel, es que no tiene ningún sentido. Entonces, volviendo al fútbol, si uno ve los partidos, si uno ve un partido de fútbol y entiende mínimamente todo lo que se mueve a nivel emocional, que es una burrada. O sea, es que es increíble a nivel emocional. Casi no hay nada como esto. Esto es como religión. O sea, estamos hablando de que el del país que ve que su jugador no corre, o sea, la gente se vuelve loca, ¿eh? O sea, la gente está en plan, lo señalan y se vuelve loco. Solo tenemos que ver a Messi. Messi, que durante 17 años o 15 no había ganado nada con Argentina, y que lo llamaban pecho frío, y que en su país era repudiado, y que le dijeron que no volviera a la selección. Entonces, ¿por qué no haces que Messi, si quieres que sea el dios de fútbol, gane 5 mundiales o 4 y que sea pichichi y que desde el primer día? Que estaba manipulada la gente argentina también para pensar que Messi era un mal jugador, etcétera, etcétera. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero sin embargo lo veo. Y yo veo mucho contenido que va por ahí. Y veo que ese contenido vende. Y veo que mucha gente que se cree, que se da cuenta de las cosas, no es que se dé cuenta o no, es que no se lo cuestiona. Es que el tema es, no, está todo amañado. Sí, sí, está amañado. Pero es que no te lo estás cuestionando. Es que no lo estás fundamentando. Entonces, eres alguien que sigue al rebaño en ese sentido, con todo el cariño y todo el respeto, pero en la otra polaridad. Porque si tú no te cuestionas las cosas y tú no entiendes lo que dices y lo que piensas y cómo va, eres lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es van al blanco, yo voy al negro. Van arriba, yo voy abajo. Entonces no tiene ningún sentido. Es creencia por creencia, es lo mismo. No tiene ningún desarrollo posible que tenga que ver con todo eso, ¿vale? Luego, me voy a la final, ¿vale? Obviamente tenemos que entender, en este caso, que Argentina es un país muy futbolero. Primero, Argentina es un país muy futbolero. Todo el mundo sabrá quién es Maradona, o más o menos sabrá quién es Maradona, el dios del fútbol en Argentina. Argentina había ganado 2 mundiales. Argentina llevaba ahora, desde el 86, o sea, 30 y pico años, 36 años, ¿no? Sin ganar un mundial, apareció Messi, etcétera, etcétera. Argentina es un país muy futbolero. Entonces, ¿eso qué significa? Que la afición argentina es muy, muy insistente, muy pasional, muy hiperpasional. Eso para empezar.
Sobre los jugadores recaía una presión tremenda. O sea, la presión que han tenido los jugadores argentinos durante todos estos años ha sido tremenda. Encima llegaron a la final del 2014, no la ganaron. Y aquí hago una pregunta, ¿por qué no les dieron la final de 2014? En Brasil, en la final con Alemania, que gana Alemania en la prórroga. ¿Por qué? Ah, no, vamos a por Messi y que queden 3-3 o 1-1, 11 y no sé qué. Que quedaron 1-0. Entonces, ¿por qué ahí no y ahora sí? No tiene ningún sentido. Entonces, como decía, Argentina es un país muy futbolero, es un país que tiene mucha historia en cuanto a esto. Y además estaba Messi. Que para el que entienda de fútbol, Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Messi es el referente, Messi es la divinidad futbolística en sí. Un chaval que no crecía, que venía de un pueblo de no sé dónde, de Rosario, que tuvo que ser tratado con una... Que unos pensarán, no, porque eso no sé qué. Tratado, llámalo como quieras. Si tú ves dopaje, ahí ves dopaje. Si no, no, cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? Pero tuvo que ser tratado para poder crecer, con hormonas, y llegó al Barcelona, y ahí fue criado y tal, y llegó al fútbol, y fue tal, y lo ganó todo, y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, todo el mundo del fútbol, el planeta fútbol, la mayoría, sabe que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Y entonces, era el último mundial de Messi. Entonces, la población en sí, menos Francia en este caso, o Brasil, o algunos países concretos, y el finalista Francia, que no sé si lo he dicho ya, todo el mundo quería ganar a Messi, independientemente que fuera argentino o no. Era como, Messi merece el mundial, y todo el mundo quiere que gane Messi, pero no las élites y tal. Todo el mundo. O sea, el 80% de la población que ve fútbol que no está implicada directamente en la selección, que lucha o que se enfrenta a Argentina, hasta jugadores de Francia, exjugadores de Francia han dicho antes de la final con Francia que querían que ganara Messi. O sea, imaginaos hasta qué punto. Todo el mundo quería que ganara Messi. Entonces había como una sensación vibracional, etérica, diría yo, para que ganara Messi, porque todo el mundo deseaba que ese jugador que se iba a retirar, que era su último mundial, lo ganara. Todo el mundo. Y eso se percibe y eso se siente, también es presión, obviamente. Pero eso está, eso está. Por lo tanto, el que, es que los periódicos todo el mundo da como Messi, Argentina, y el que piense por ahí, es que hay una sensación colectiva de que se lo merece, de que sería justo, por una vez, o en este sentido, el fútbol si le entrega ese mundial a Messi. Entonces, claro, por eso hay un favoritismo con Argentina y por eso hay una sensación que va en esa dirección. Pero ¿qué pasa? Uno podría pensar, no, claro, a Argentina le han petado un penalti en cada partido, prácticamente. Sí, le han pitado un penalti. Pero ¿cuántos de ellos eran penalti? ¿Y cuántos no? Claro, es que la mayoría de ellos eran penaltis indudables. Pero es que en el fútbol siempre pasa. Hay penaltis, hay manos, que a veces se pitan, a veces no, pero para todos igual. Pero uno pensaría, no, claro, pero no se puede amañar, pero si el árbitro te pita 3 penaltis a favor y metes 2, o sea, el otro equipo está muy, muy jodido. El otro equipo tiene que luchar o enfrentarse cuesta arriba. Claro, pero es que tú te vas a la final de ayer y en la final de ayer a Argentina le pitan un penalti, pero es que a Francia le pitan 2. Y entonces tú dices, ¿quién va con Argentina? ¿Qué van, con Argentina o con Francia? Porque ¿qué sentido tendría pensar que está amañado si le da un penalti a Argentina y 2 a Francia? O sea, ¿cómo va esto? Porque si no le hubiera pitado los 2 penaltis a Francia ya estaba hecho, pero es que le pitó 2 a Francia. Entonces, ¿cómo iba a estar amañado? Luego el resultado del 33. Cualquiera que vea el partido ve que en el minuto 80 van 2-0 ganando Argentina y esto está resuelto. Entonces, ahí lo que pasa es una jugada, un chute, un jugador que la mete. O sea, que la meta o no ese jugador hace que fluctúe el resultado y que terminen en 90 minutos, en penaltis o lo que sea. Es que estaríamos pensando, o sea, habría que pensar en este caso, que la pelota está controlada a distancia para hacer la dirección a los Oliver y Benji para que vaya al sitio donde va a meter gol sin que la gente sospeche que ha entrado demasiado bien. O sea, es una locura. Porque el mismo jugador se daría cuenta de que el chute no iba ahí o de que la pelota no se controla bien o lo que sea. Es absurdo. No se puede controlar si una pelota va al palo fuera, va al palo dentro, pasa la línea, no la pasa o mete un golazo por todas las cuadras. Es que es incontrolable. Porque hay unos factores y unas variables que lo determinan como tal. Entonces es incontrolable. Entonces, ¿esto qué significa? Que lo que pasa en el terreno de juego como tal es que no se puede controlar. Y menos con la vigilancia, como decía antes, el videoarbitraje que hay hoy, no se puede controlar. Cantaría a un nivel que todo el mundo se daría cuenta. Todo el mundo se daría cuenta. Por lo tanto, es que eso es completamente descartable. Pero al 100%, 120%, completamente descartable. Dicho esto, y repito, el que quiera hacer una pregunta, icono de abajo, y responderá preguntas ahora. Dicho esto. Claro, Mark, entonces ¿tú qué piensas? ¿Que todo esto es casualidad? ¿Que es azar? ¿Que Argentina ha ganado porque lo merecía? ¿Que aquí no tiene nada que ver las élites? ¿El control por encima de la pirámide?
que no, que el fútbol es súper sano, que la gente no está adoctrinada, o no es el opio del pueblo, entonces tú piensas eso. No, ese es el error que se comete. Pensar que hay una polaridad, que eres de los míos o contra mí. Esa es una programación de manual que veo muchísima gente que intenta como fomentar ese despertar o esa comprensión de la realidad. Y yo con todo mi cariño lo digo, es que es una programación de manual. Pensar el estás conmigo contra mí es lo más salvaje y lo más básico del instinto humano. O sea, es yo soy el macho o yo soy el superior a los demás y me intento imponer. O sea, estás conmigo para ayudarme o estás contra mí. O sea, estamos hablando de no haber trascendido eso. Es la primera parte de la primera parte. Entonces, aquí hay que entender las palabras, hay que entender cada frase, hay que entender a lo que se refiere o a lo que me refiero con cada contexto, dentro de lo que cada uno puede interpretar. Yo intento ser muy claro, pero luego cada uno tiene que hacer una interpretación, obviamente. Entonces, yo no estoy diciendo que el fútbol no esté completamente controlado, lo he dicho al principio. Yo no estoy diciendo que lo que es la mediatización del fútbol, dónde se hace ese torneo, quién lo financia y qué intereses tiene, no esté controlado, obviamente. ¿Cómo no va a estar controlado? Está controladísimo. Pero es que se sabe, es que cualquiera que lo analice se sabe. Intereses publicitarios, intereses gubernamentales, intereses económicos, intereses de corporaciones que venden publicidad cascoporro desde las camisetas a las pantallas publicitarias, al estadio, a los anuncios prepartido y postpartido, la televisión, todo está implicado, obviamente. Hay un interés de que la gente consuma fútbol, se entretenga con el fútbol y le dé más importancia de la que tiene, obviamente. Pero ¿quién va a dudar eso a día de hoy? Es absurdo dudar eso. Cuando, por ejemplo, Messi ayer ganan el partido, los penaltis, lo celebran, etcétera, etcétera, y montan un escenario que tiene forma de infinito. Y tiene la forma de la serpiente que he dicho al principio y tal. Uno puede pensar que eso es simbología oculta con una finalidad, lo puede pensar. Otra cosa es que se haya hecho con esa intención o no. Porque perfectamente aquí un diseñador gráfico catarí podría haber pensado esto porque perfectamente lo podría haber hecho. Porque habría que ver todos los logotipos de todos los mundiales y ver si el naranjito era algo Illuminati masón o no lo era. Porque el naranjito ya me diréis vosotros. Entonces habría que analizar cada caso. Entonces habría que ver si este caso es susceptible de ser ocultismo y dentro de si es susceptible, ver si hay una intencionalidad, si hay una búsqueda o no la hay, etcétera, etcétera. Yo eso es lo que pongo en duda, obviamente. Y aquí habrá gente que sabe mucho más que yo, que dará muchísimas explicaciones al respecto y que serán súper interesantes. Pero eso es para dudarlo, claro que sí. Luego hay un momento, voy a ver agua, ¿vale? Hay un momento en el que a Messi le dan la Copa del Mundo, que cualquiera pensará aquí, no, la bola del mundo, claro, tiene el planeta del mundo y es redondo, por lo tanto, primado negativo, para que la gente crea que es redondo y tal, y no sé qué, ¿vale? Entonces cada uno ahí, pues que se meta donde quiera y obviamente. Pero es que si la Tierra fuera plana o si todo el mundo creyera que es plana, también habría gente que diría, no, es que es redonda y entonces tendríamos la misma, al revés. Entonces, bueno, cada uno aquí que se monte la peli como quiera, ¿vale? Yo ahí lo que veo es que hay una sociedad que interpreta que la Tierra es redonda o geoide o como tú quieras y lo pone así, fin de la historia. Ahí no veo ningún tipo de primado negativo, ¿vale? Es así, pero bueno, cada uno, vuelvo a decir lo mismo, aquí cada uno que piense lo que quiera. Cada uno, ya este tema ya lo hemos tocado. Cuando a Messi le dan el trofeo, viene un catarí y le da una bata negra, que es la foto que yo compartiré en este directo y compartí ayer en mi cuenta secundaria, en la de Mami Rick 1984, en la que le dan un atuendo negro semitransparente y para que vaya con él a levantar el trofeo. A mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque pensad que es una foto icónica, histórica. O sea, la foto de Messi levantando el trofeo es casi la foto futbolística de la historia del fútbol prácticamente. Estamos hablando de que la de ayer está siendo considerada la mejor final de mundiales de la historia del fútbol. O sea, es un partido que va a ser legendario, que va a ser completamente recordado por muchísima gente. Entonces, me llamó mucho la atención, primero, que Messi no se la quitara, en plan, joder, yo tengo que salir con mi camiseta de la selección argentina, y que permitieran eso. Me llamó mucho la atención, ¿vale? Os cuento, aquí te cuento un poco yo lo que he analizado y lo que he visto. Primero, se ve que justo ayer era un día festivo importante en Qatar. Era un día en el que la gente de las altas esferas, qatarí, no sé si hay ministros, o sea, sé que son jeques y tienen el control del país y es una oligarquía, creo que se llama, pero no sé hasta qué punto existen, pues eso, no sé, ejecutivos o cosas de estas, ¿vale? Pero los altos cargos, vamos a decirlo así,
ese día se ponen esa especie de túnica semitransparente negra. De hecho, el tipo que se la dio también la llevaba. Entonces se ve que en Qatar el 18 de diciembre es esa celebración y la gente de las altas esferas se pone esa túnica. Entonces yo aquí interpreto que esta gente aprovechando, coño, que están en mi país, pensarlo así, están en mi país, hemos pagado, nos han criticado por todos lados, queremos existir en el mundo, coño. Tengo la ocasión de darle al mejor jugador de todos los tiempos, justo 10 segundos antes de que levante el trofeo, algo que nos va a representar como cataríes, que va a hacer que existamos, porque todo el mundo va a hablar de la túnica esta, ¿vale? Entonces se ve que esto estaba consensuado con la FIFA, que también me llamó la atención que la FIFA no tenga un reglamento de decir, no, esto no se puede poner aquí, ponlo aquí. Me llamó mucho la atención. Entonces, obviamente me llama mucho la atención. También me llama la atención, pero eso lo entiendo más, que Messi no se la quite. Pero claro, Messi en ese momento que gana el trofeo, está todo el mundo pendiente de él, con la gente, es como, vale, sí, yo... Que esto siempre lo he dicho. Todas las jugadoras de fútbol están completamente teledirigidos, porque ellos se dedican a jugar en el campo. Tienen agentes, tienen familia, tienen entorno, tienen todo tipo de comodidades alrededor para que ellos se dediquen a meter goles y a jugar a fútbol. Y esto tiene todo el sentido, porque estamos hablando de la élite de la élite. Estamos hablando de un nivel de unos millones que esos jugadores lo que buscan es el máximo rendimiento en el campo. Por lo tanto, necesitan entrenadores personales, coach o todo lo que quieras alrededor todo el rato. En ese momento no lo tenía. Entonces ese jugador que está en ese momento histórico, pues puede no pensar, hostia, esto no va a quedar bien. Puede no pensarlo. Puede pensar, bueno, se ve transparente, no se va a notar. Porque en ese momento no te lo esperas. Entonces, obviamente, eso es un momento que luego ha sido muy criticado por la prensa. Porque mucha gente, yo lo escuché también en la radio, que decían que era completamente indignante que en ese momento le hubieran puesto la túnica. Quiero decir, que la gente se da cuenta, es lo que digo, la gente, hay muchos periodistas, tertulianos, muchos comentaristas, se mueve mucha pasta, hay mucha gente, mucho interés en todo esto, que enseguida dice la suya. Por lo tanto, se ha comentado bastante. Ve así. Entonces, aquí me pone María, según se dijo, esa túnica se la dan a los grandes, por eso Messi aceptó, es lo que se dice. No a los grandes jugadores de fútbol, si es a eso a lo que te refieres, se la dan a las altas esferas en Qatar. O sea, esa túnica no ha salido en ninguna foto de la historia del fútbol, de nada, salvo a lo mejor en Qatar. O sea, no se había visto nunca. O sea, que es muy llamativo porque es como aprovecharon, tal, y se coló. Y luego levantó el trofeo con la túnica. Claro, negra. Buah, mago negro, ya lo puse. Mago negro. Claro, mago negro porque ya la gente va a pensar, o mucha gente va a pensar, hostia, esto qué raro que es, qué coño es, qué simbología. Es normal que se piense, lo entiendo. O sea, yo creo que es normal. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la túnica fuera blanca? ¿Y si fuera roja? ¿Y si fuera amarilla? ¿Y si fuera verde? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiéramos pensado? Hubiéramos pensado que si era blanca hubiéramos pensado algo blanco porque el blanco es algo también que tiene en el control. Si hubiera sido amarilla también. Claro, al ser negra es como que te lo ponen a huevo, ¿no? Dice, joder, mago negro, ya está, han puesto a este ahí y demás. Sin embargo, yo me hago esa pregunta. Yo aquí, yo aquí lo que veo, en este caso concreto, lo que veo es unos cataríes que han puesto mucha pasta. Déjame poner esto y que se la quite si quiere, pero yo lo intento. Y se la han colado y Messi ha salido ahí y la foto va a quedar para la historia y bueno, y va a quedar ahí, sin más. Como también aprovecho para decir lo de la cabra. O sea, Messi alguna vez se ha fotografiado con una cabra. Y vuelvo a decir lo mismo. Claro, hombre, obviamente, aquí hay que analizar cosas, claro que sí. ¿Por qué se le fotografía con una cabra? Porque se dice que es el GOAT. Greatest of all time. El mejor jugador de todos los tiempos. Entonces, el GOAT se dice en el tenis, se dice en el básquet, se dice en un montón de sitios. Entonces, es la GOAT, great of all times. GOAT es cabra, ¿no? O cabrito en inglés. Por lo tanto, por eso lo de la cabra y demás. ¿Que eso puede tener una simbología de la cabra, de todo lo que ya sabemos, de Baphomet y todo este rollo? Claro que sí. Claro que sí. Pero una cosa es la simbología y otra cosa es por qué se empezó a denominar al mejor de cualquier deporte con esa palabra, de dónde nació, de dónde vino, por qué se ha quedado en la sociedad, por qué la gente la usa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sin embargo, yo tampoco voy a negar aquí eso. Cuando tú ves ese tipo de cosas, dices, claro, tiene una simbología. Pero si en vez de una cabra fuera, yo qué sé, una jirafa, también pensaríamos que la jirafa tiene una simbología. Porque si fuera un león, también saldríamos a decir que hay una simbología. O si fuera un águila, también saldríamos a decir que hay una simbología. O si fuera una serpiente, también diríamos que es simbología. Por lo tanto, ¿cuándo es un animal y punto y coincide? ¿Y cuándo es no? Es un control total simbológico de los de arriba. Es que entonces,
Si cogemos todo el zoo, obviamente, pues si coges todo el zoo, cualquier animal que toques, uy, este es masón, porque ha puesto un animal que está en el zoo y como están todos controlados y todos significan algo, bueno, ya está. Entonces tenemos que pensar con criterio, ahí lo digo, tenemos que pensar con criterio. Una cosa es que esto sea el GOAT y él sea el GOAT y no sé qué, y se le ponga lo de la cabra, y otra cosa es el que a lo mejor tiene un interés de decir, vamos a fotografiarlo con la cabra, vamos a sacarlo en la revista The Economist o en la revista Forbes con toda la simbología, que es distinto, que es distinto. Porque, repito, la realidad es muy compleja. Pensar que todos son malos o van contra mí, es que es muy, 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 muy de verdad. De mucha ignorancia, de verdad, con todo mi cariño lo digo. De mucha, mucha, mucha ignorancia, porque todo es mucho más complejo de lo que parece. Y a poco que uno indaga se da cuenta de, uff, cuán complejo es. Qué difícil es entender cómo va a estar todo el mundo manipulado, si con cada uno, con su mente, con todo. Es muy difícil, es imposible. Entonces tenemos que entender la complejidad de las cosas. Entonces, por terminar con este desarrollo, cuando hablamos de la simbología del símbolo, como decía antes, cuando hablamos del uso de la televisión de estas imágenes, cuando hablamos de que un país o muchos países se paran para ver el fútbol, yo digo una cosa, el fútbol tiene algo mágico. El fútbol tiene algo mágico. Uno puede pensar 11 contra 11, ¿no? Uno puede pensar, no sé, que viene de Inglaterra, país que al final es un país muy, muy relacionado, ¿no? Con la realeza y con todo este mundo masónico, Illuminati, de control y tal. Pero al final yo pienso que el fútbol en sí es mágico. El fútbol en sí es un deporte que combina una serie de factores muy difíciles de conseguir. Y yo os pregunto, ¿no? Si se mediatizara la petanca, si se mediatizara los dardos, si se mediatizara a ese nivel, yo qué sé, el kitesurf, ¿tendría el mismo éxito que el fútbol? ¿Movería los países y a la gente que mueve el fútbol? Honestamente, pienso que no. Pienso que hay deportes maravillosos en todos los sentidos, pero el fútbol tiene algo mágico. Y os explico por qué. El fútbol combina factores muy difíciles de combinar a ese nivel. Combina primero la libertad de un terreno de juego. Es muy amplio, pueden pasar muchas cosas, hay muchas posibilidades. Un terreno de baloncesto mucho más pequeño, una mesa de ping-pong es mucho más pequeña, una pista de tenis es mucho más pequeña, balonmano mucho más pequeño. ¿Esto qué significa? Que los jugadores en el campo de fútbol ocupan muy poco espacio. Entonces pueden haber muchas variables. En un terreno de baloncesto, por ejemplo, que también es un deporte increíble, es mucho más pequeño y eso hace que todo sea un poco más previsible. Que a nivel táctico y a nivel de defensa-ataques todo sea mucho más previsible en ese aspecto. Cuando estamos hablando a campo abierto, cualquiera que vea el partido de ayer en la prórroga ve la locura. Porque el partido se rompe, los jugadores van a cada uno a lo suyo, atacamos, defendemos y es una santa locura. Entonces, esa santa locura a ese nivel solo se puede producir en deportes que la permitan. Y honestamente, no sé si el fútbol americano también tiene ese punto de terreno amplio, que pueden pasar muchas cosas, muchas carreras, muchos dribblings, también puede tenerlo, pero hay muy pocos deportes que puedan estar a ese nivel como el fútbol, tan abierto, tan amplio. ¿No? Si nos fijamos en la Fórmula 1 también es un circuito, hay un trazado y hasta cuesta adelantar, es difícil, ¿no? Ahí ver diferencias. En un partido de tenis, claro, obviamente tú ves una Nadal Federer y es una pasada, pero en una pista de tenis hay unas líneas, hay unas paralelas, entonces todo más o menos es bastante táctico, limitado, porque al final si se la tiras al centro al otro te la va a devolver. Entonces hay poco manejo en ese aspecto dentro de que hay mucho. Pero es que en el fútbol es campo abierto y es el talento de un jugador, no solo a nivel táctico, sino a nivel de talento individual, de hacer un regate, de irse, de tener una velocidad, de tener un físico preparado, de meterla dentro. Entonces, en ese aspecto ya llama mucho la atención. Luego, son 11 jugadores, son muchos. Comparado con otros deportes, son muchos. ¿Eso qué significa? Que los 11 jugadores, para triunfar, para ser un equipo, tienen que tener sus roles y cooperar entre ellos, que eso es muy interesante. Porque eso es una muestra de que la cooperación funciona. Entonces, ¿qué anhelamos realmente los seres humanos? Cooperar. Lo que anhelamos realmente es la cooperación a ese nivel. No a nivel empresarial. No a nivel de interés económico y ya está. Fijaos, los jugadores de fútbol también tienen un interés económico entre ellos. Porque si todos juegan bien y ganan cosas, ganan más dinero. Sin embargo, no solo va por ahí. Va por una búsqueda de la pasión, del sentir, de que el jugador que llega ahí siente el deporte, o la mayoría de ellos sienten el deporte, y al final lo que quieren es ese éxito, ese meter un gol, ese dar un pase, ese llegar a ganar un trofeo. Entonces hay una serie de componentes cooperativos muy interesantes.
a más un equipo coopera, ese equipo puede ganar. Se vio con Argentina ayer también. Un equipo cooperando, luchando por ganar el trofeo, sobre todo con un líder como Messi. Esto hay que tenerlo en cuenta. Luego combina la táctica, la estrategia, la colocación de los jugadores con lo más incontrolable que es el juego de las áreas. Es decir, en el fútbol tú puedes controlar perfectamente el sistema de juego, como lo hace España, la selección española, pero luego lo que pasa en las áreas no lo puedes controlar. Que el jugador la meta o que el portero la pare son factores que no puedes controlar, porque a veces va de centímetros o un palo o lo que sea. Entonces hay un factor muy irracional, vamos a decirlo así, de o la mete o no la mete. Uno puede ser muy bueno, pero a lo mejor llega al área y no sabe chutar y no la mete. Necesito jugadores que me lleven el balón al área y jugadores que una vez en el área la metan. Pero esos jugadores en el centro del campo de la defensa no lo harían bien. Entonces cada uno tiene sus características y combina esa parte racional de una estrategia con la irracional de meterla o no meterla. Con lo que también eso significa a nivel sexual, meterla. Un balón, conseguir que toque la red. Es una simbología también que se puede sexualizar incluso, porque hay que saber meterla. Entonces uno lo puede ver desde, claro, cuando me enfrento a una actividad sexual, vamos a decirlo así, hay que estar a la altura de esa situación. Entonces mucha gente reprime mucho sexo. ¿Y dónde saca el sexo? En el deporte. ¿Y cuándo tiene el orgasmo? En el deporte y en el fútbol. ¿Cuándo tiene el orgasmo? Cuando su equipo mete gol, ¿vale? ¿Y cuándo tiene la sensación de vacío? Cuando se lo meten a él. Es decir, cuando no estoy a la altura, cuando los míos con esa relación no están a la altura. Entonces tiene un componente muy sexualizable también. Esto hay que entenderlo. Entonces, todo lo que os cuento a nivel también de pasión, de la representación de un país, de la guerrilla que hay, pues es un deporte de contacto también, en el que hay pelea, hay lucha, hay furia. Pueden haber muchísimas actitudes en el campo distintas, jugadores que te representan, jugadores que no. Hay una identidad en ese aspecto. Es un deporte hipercompleto, hipercompleto. Entonces, más allá de la mediatización, como decía antes, es un tema de que el deporte en sí, este deporte en sí, el fútbol, es un deporte que es muy llamativo, que llama mucho la atención, que hace que mucha gente se pueda llegar a enganchar, porque hay mucha variable, mucha posibilidad. Y es realmente bello incluso las parábolas que hacen el balón cuando los jugadores rematan, o dan un pase, o hacen un control y demás. O sea, es muy malabarístico. Permite que el jugador se pueda lucir a nivel de talento. Hay otros deportes que lo permiten muchísimo menos. Entonces esto también es importante, esto también lo tenemos que entender. Entonces yo quiero que todo el mundo entienda que más allá de que haya un control mediático direccionado para que el fútbol haga que las masas estén entretenidas y no piensen en los verdaderos problemas del mundo, pensarlo así también. ¿Por qué existe esto? Porque la sociedad actual también lo demanda. Porque existe una sociedad que es el nivel que tiene. Y a partir de ahí hay muchos que no verán el fútbol, hay muchos que verán más allá y otros que no verán más allá. Yo pienso, si quitaran el fútbol, si no estuviera mediatizado, el mundo iría mejor. No tiene por qué. Muchas veces pensamos, no, el fútbol es malo. Si lo quitaran, iría mejor el mundo. A lo mejor la gente estaría más belicosa. A lo mejor la gente se encontraría más con los problemas de frente y no sabría resolverlos y se frustraría. A lo mejor la gente, por exceso de concentración o de falta de entretenimiento, se volvería loca en su casa y se suicidaría. ¿Cómo lo sabes? Entonces, si hay gente que consume fútbol es porque de alguna manera lo tiene que consumir. Porque de alguna manera lo atrae. Si no, no lo atraería. Entonces, esto lo tenemos que entender. Si uno ya no le interesa el fútbol o nunca le ha interesado, pues ya está. Pero si a otro le interesa, será por algo. ¿Cómo sabemos que si quitan el fútbol irá el mundo mejor? ¿Por qué? No tiene sentido. En todo caso, podemos decir que el fútbol se haga en un país como Qatar, que ha muerto gente, pues igual no es la mejor opción. Pero el fútbol en sí, que exista eso, que haya gente que lo vea, se apasione, le guste y demás, y que a lo mejor eso haga que esa persona pues tenga una esperanza de vivir, de que gane su equipo, o que tenga ganas de ver cómo juegan, o que tenga un hobby, o que de alguna manera le dé un sentido a su existencia. Oye, pues si no ha encontrado otro, a lo mejor eso es mejor que no tener nada, porque si no tiene nada, igual esa persona se acaba suicidando o acaba estando mucho peor de lo que está, y se dedica a intentar corromper más la sociedad o vete a saber. Entonces, quiero que se entienda también esto de por qué sería mejor, que yo tampoco lo veo. Entonces, obviamente, esto sirve para que haya un control subconsciente de la población, pero ese control será porque la gente, pues, es lo que hay. O sea, si se va al granjero y el cerdo se queda solo, el cerdo de la granja va a estar mejor. Va a comer más, va a ser más libre, ya veríamos. Igual se comen entre ellos, igual no salen nunca de la granja, igual no sobreviven, etcétera, etcétera. Obviamente, porque se ha domesticado, sí, pero vete a saber, esto es la vida. Y en la vida suceden todas estas variables, ¿no?
Voy a contestar a la pregunta que tengo y cierro ya porque ya llevo 1 hora y me he pasado un montón y simplemente vamos a comentar esto. Francia tuvo 7 cambios y los árbitros no se dieron cuenta. Esto no lo sé seguro, pero hay que saber que los equipos tienen 5 cambios, en la prórroga un sexto, y si un jugador tiene un golpe en la cabeza, que lo tuvo Rabiot en este caso, un jugador de Francia, puede haber un cambio extra. Por lo tanto, los 7 cambios serían reglamentarios. 5 cambios en los 90 minutos, un cambio extra en la prórroga y un cambio por jugador que tenga un problema, un golpe en la cabeza y solo en la cabeza, porque corre riesgo de tener una pérdida del conocimiento, de la cognición y demás, y es peligroso. En una lesión típica no hace falta, ¿vale? Entonces, eso podría tener sentido, pero no tiene más que eso, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, porque si no, luego el vídeo no se puede compartir de la misma forma y tal, y no sé qué, y más de 1 hora me parece una aberración. Así que espero que os haya interesado, espero que os ayude o contribuya a la reflexión, espero que sirva, que aporte, que nos haga entender un poquito mejor cómo puede llegar a funcionar todo esto. Espero no haber sido, bueno, ha sido muy intenso, pero espero no haberte taladrado mucho la cabeza. Y nada, a las 10:30 hoy, a las 10:30, Dimensión Divertida, en Twitch, Mamirrick en Twitch, seguiremos hablando un poco de este tema, hablaremos de Horizonte en directo, si nos queréis ver, en Twitch a las 10:30. Y ahí seguiremos hablando un poco con Cristian de todo este tema, y si queréis preguntar también en el chat, ahí estaremos. Así que nada, nos vemos luego y gracias por estar. Chao.